Sean bienvenidos y bienvenidas en esta ocasión a presentar un proyecto de suma importancia para distintos ámbitos en la vida cotidiana, asimismo para ámbitos todavía más específicos como se mencionará más adelante. Ahora bien, lo que se está presentando en esta ocasión es una máquina de sellado, misma que en unos instantes será descrita de la manera más concreta y resumida posible para fin de un óptimo entendimiento de parte de nosotros hacia ustedes como público. En términos generales, se tiene que es una máquina o artefacto que cumple una función específica para el ámbito comercial en distintos puntos de venta. Una máquina de sellado en continuo o selladora nos va a servir para principalmente uso profesional, sellando bolsas y sacos de todo tipo. Son máquinas de mediano o gran tamaño que sellan bolsas grandes o sacos, pudiendo sellar en posiciones verticales, en posiciones horizontales o incluso en ambas posiciones, dependiendo de cómo esté diseñada y para el tipo de trabajo que se quiera llegar a realizar. Esta funciona aplicando calor para adherir una tapa de película plástica a una bandeja. Las máquinas selladoras son capaces de crear un sello sólido y continuo para protegerse contra daños. Si bien es cierto, todas y cada una de las empresas, las cuales empaquetan distinta variedad de productos comestibles como lo son el pan, las papitas de bolsa o algunos otros productos que pasan por el proceso de empaquetamiento, han incrementado de manera exponencial hasta cierto punto en cada uno de sus rubros. Y de la misma manera, los negocios pequeños han tenido bastante crecimiento debido a la demanda del producto que hay en cada consumidor se ha expandido. Cabe recalcar que en muchas de las ocasiones estos pequeños negocios tienden a ser deficientes en algunas cosas como en el empaquetado de productos y demás. Por lo tanto, se ve claramente la necesidad de adquirir un equipo funcional para poder cumplir el objetivo requerido. Durante la pandemia se pudo tener en observación que debido al confinamiento muchas personas se vieron en la necesidad de adquirir productos de manera local, ya que al no poder salir de casa no era posible salir a comprar a la ciudad, por poner un ejemplo. Y es por ello que estos negocios pequeños se acercaban a una necesidad crucial eh, de este tipo de equipos, como lo es en este caso una máquina de sellado. Primeramente, para poder calcular a qué voltaje se necesita para poder pasarlo a través del cable que se va a utilizar, se necesitó ver la temperatura a la cual iba a estar, se iba a poder fundir la poliolefina, que es la que se iba a utilizar para poder empacar los productos o cualquier cosa en la que normalmente se llega a ocupar. Esta normalmente se funde de los 150 grados centígrados a los 165 grados centígrados. Ya depende del calibre o ya depende de bueno, para lo que se necesite del grosor de este material. Posteriormente, ya que teníamos la temperatura, por ejemplo, de 150 grados centígrados, utilizamos la fórmula que se puede apreciar,
que la resistencia es igual a la resistencia inicial eh, por 1 más alfa por T. ¿Qué es la resistencia inicial? Lo que se muestra, bueno, es la resistencia de la temperatura, pero del medio ambiente, que normalmente se toma a 20 grados centígrados. Entonces se calcula esta resistencia para poder ocuparla en esta fórmula. Alfa es el coeficiente de la resistencia que va aumentando del material, por ejemplo, ya sea fierro, ya sea este, acero, ya sea cualquier tipo de material. Este coeficiente por medio de unas tablas se utiliza porque conforme va aumentando la temperatura, así va aumentando la resistencia de este material, ya que también es una de las propiedades de los metales, que entre más temperatura tengan, más elevada sea su temperatura, eh, aumenta su resistencia por la temperatura a la que queremos alcanzar. En este caso serían 150 grados centígrados, pero se le restan los 20 grados centígrados de la temperatura al medio ambiente. Nos da un valor eh, y después se multiplica por la corriente. En este caso vamos a utilizar un potenciómetro de 2.5 amperes. Entonces, al final obtuvimos que necesitamos 16 volts para poder alcanzar esta temperatura al alambre. Eh, entonces, ya sabiendo esto, vamos a poder programar qué valores necesitamos para que para que nuestro alambre se llegue a calentar. Inicialmente necesitamos 16 volts y posteriormente necesitaremos otro voltaje por si queremos alcanzar hasta 165 grados centígrados o una temperatura ya hasta 170 o 175. Eh, Esto que vamos a programar lo vamos a utilizar por medio de Arduino para poder utilizar un código más, bueno, que sea una manera más fácil para nosotros. Y el potenciómetro, ¿para qué lo vamos a utilizar? Como les comentaba, es para regular esta temperatura, ya que a veces, dependiendo del material, se llega a necesitar menos voltaje, bueno, menos temperatura o más temperatura de la que normalmente. Si se llegase a poner nada más una temperatura, corremos el peligro de que nuestro material no se llegue a fundir adecuadamente. Entonces, por esta razón, se va a programar que para que, bueno, pase un cierto nivel de corriente, un cierto nivel de voltaje hacia el alambre y así pueda tener distintas temperaturas y poder fundir de una mejor manera. Aquí podemos apreciar un potenciómetro. Como les comentaba, el potenciómetro como tal lo vamos a ocupar nada más para regular el voltaje. Por ejemplo, que de 16 pase de hasta 24 volts, que sería el promedio, para poder llegar a una temperatura deseada antes de que, claro, antes de que se llegue a fundir el cable completamente y se pierda. Es lo que, bueno, no se quiere llegar a ocurrir, ¿no? Que se llegue a romper el cable, se llegue a fundir y se esté continuamente cambiando este alambre. Entre menos se llegue a cambiar y que entre más sea la vida útil de este alambre, pues va a ser mucho mejor para nosotros. Por eso normalmente se recomienda utilizarlo a una velocidad, a una temperatura baja. Este sería a los niveles 1 o 2 que se plantean para que pueda tener una vida más útil este alambre. Para poder automatizar nuestra máquina es necesario ocupar un cilindro de simple efecto con muelle de retorno, que lo podemos ver en la imagen de la derecha, y una electroválvula de 3 vías y 2 posiciones para que pueda funcionar de una manera correcta y se pueda automatizar esta máquina y sube y baje la, la parte que sella al plástico sin que una persona la esté manipulando manualmente. Esta válvula, cuando recibe una corriente eléctrica, se magnetiza y hace que automáticamente se abra y permite el paso de aire. Cuando se deja de recibir la corriente eléctrica, el voltaje,
se desmagnetiza y esto provoca el cierre de la válvula y, bueno, deja de pasar aire. ¿Qué provoca en el cilindro? Cuando pasa el aire, hace que el vástago salga totalmente del cilindro, empuja y hace que salga. Y cuando se apaga por medio del muelle de retorno, va a regresar inmediatamente a su posición original. Esto nos va a ayudar para estar bajando y subiendo. Como se mostró en el diseño, este movimiento nos va a ayudar. ¿Y cómo vamos a llegar a programar esto? Se va a programar un temporizador por medio de Arduino. Ahorita en un momento se mostrará el código que se utilizó, que se utilizará para poder programar esta función. Aquí podemos ver el código utilizado. Primeramente tenemos en esta parte el define B13, que es donde colocaremos el pin que que va hacia la válvula. Este sería el número 13. Después llamamos a las funciones, estas dos funciones. Esta nos va a ayudar a poder programar el temporizador de una mejor manera, sin la necesidad de otras funciones o de una forma más complicada. Posteriormente tendremos que activar una variable que sería time, que sería un contador, y iniciarlo igual a 0. En la parte de voice to, eh, tenemos el pin modem, que será de una forma de salida. Esta parte de aquí significa que sale. Eh, y empezamos con el timer 1. Lo inicializaremos en un segundo. Este nos va a estar contando un segundo tras segundo. 1, 2, 3, 4. Va a ser como un conteo, como un reloj. En el momento que se inicialice la máquina, va a empezar este contador y va a empezar con la función. Después tendremos esta parte de aquí que entre los le pondremos temporizador para poder configurar la interrupción del timer. Cada cierto tiempo se va a interrumpir y ya no va a permitir el paso de corriente. Entonces ya con esto, como lo expliqué anteriormente, el cilindro regresará a su posición original y la plancha se levantará para que deje de sellar y poder acomodar nuevamente el producto. En la parte de boil up, primeramente escribiremos digital cry. La B significa de la válvula, high, significa que va a estar prendida por al menos de un lapso de 20 segundos. Después, pasado de estos 20 segundos, se va a apagar y van a pasar 40 segundos hasta que se vuelva a prender nuevamente. En estos 40 segundos nos va a dar el tiempo necesario para poder colocar el producto, acomodarlo y que vuelva a bajar nuevamente y poderlo sellar. Por último, tendremos esta función, que es la función void temporizador, y vamos a hacer que el time se aumente cada segundo y nos va a estar aumentando, cada segundo nos va a llevar un registro del tiempo que pasa la máquina funcionando. También para que pueda funcionar correctamente nuestro temporizador y nuestro timer y pueda hacer esta interrupción adecuada. Eh, Básicamente sería el código, se carga la placa de Arduino y se hacen las conexiones correspondientes. Esta es una de las cosas que nosotros queremos lograr con esta máquina, llegar a automatizar y que funcione de esta manera y pueda ser de una mejor manera para las personas, una manera mucho más cómoda. Y después se mostrará el resultado que se llegará a obtener. Mm, Como les comento, este código es de una forma simple, fácil, para que se pueda eh, programar y no se tengan tantas líneas de este código. Aquí se muestra a continuación nuestro código que utilizaremos para poder utilizar el potenciómetro y conforme vaya pasando, se vaya moviendo la perilla del potenciómetro, vaya aumentando nuestro voltaje. Va a ser de 16 a 24, de 0 a 24 volts, ¿no? Primeramente vamos a empezar con el valor de 16
que es inmediatamente para poder alcanzar la temperatura de la resistencia, y ya posteriormente se pasarán los siguientes valores eh, de, para poder de los 16 hasta los 24 volts. Dentro de la manija se va a llegar a marcar. Nosotros buscaremos la manera para poder encontrar el valor de la temperatura y marcarlas. No cueste tanto trabajo estar calculando dónde se encuentran, dónde estarán estos niveles de temperatura. Primeramente, se pone el serial Begin 9600 para poder activar que va a ser la comunicación que vamos a tener con nuestro Arduino. Después se escribe eh, este código, que sería serial printing, para poder dar el inicio a los valores del potenciómetro, ¿no? Esto es lo más importante. Aquí en esta parte, en la siguiente parte donde dice boil up, se dice valor igual a analog red A0. A0 va a ser donde se va a colocar el pin, de que va a ser el pin de salida de nuestro potenciómetro, y ese es el que conforme vayamos moviendo la perilla es conforme va a estar pasando el voltaje. Ya que al final, solo es para probarlo. Nos va a imprimir los valores del potenciómetro. En el monitor se va a imprimir los valores que vaya tomando el potenciómetro. Y ya por el último, pues se llega al terminado, que es el delay. Con este código lo cargamos a nuestra placa de Arduino. Aquí tenemos una simulación de cómo estará conectado el potenciómetro a la placa de Arduino. Aquí tenemos la entrada de corriente en este lado, que entra en esta parte. El cable negro, lo que se llega a ver es la tierra, y el cable verde va a la entrada A0. Por aquí va a ser la salida del voltaje. Va a entrar por aquí por el cable rojo y va a salir por la parte verde. Ya posteriormente, para poderlo conectar a nuestras resistencias, se necesita tomar un cable. Lo podemos conectar en cualquiera de estos puertos para poder sacarlo y tener nuestra corriente deseada. Así es, después lo vamos a poder conectar a través de un cable que lleguen a las resistencias, y se pueda conectar el cable que sería de fierro, o de acero, dependiendo qué material se encuentre. Entonces, para poder alcanzar después la temperatura, para poder fundir la poliolefina, que es nuestro material que vamos a utilizar para poder sellar los productos. Ahora bien, para el circuito que vamos a utilizar en el sistema neumático, dicho esto, debido a que nuestra máquina selladora va a utilizar un sistema neumático, puesto que no requerimos de demasiada fuerza para poder sellar, en este caso, el plástico o lo que viene siendo el polipropileno. O en otras palabras, es la bolsa con la cual vamos a estar empaquetando los distintos productos que ya se han mencionado y que se pueden llegar a mencionar, ¿vale? En esta primera parte vamos a ocupar un cilindro de simple efecto con muelle de retroceso, de retorno, pues, que es el que pueden observar en pantalla. Posteriormente vamos a ocupar una fuente de aire y un compresor. Cabe mencionar que en este sentido la fuente de aire está para fines de visualización en el circuito, debido a que nuestro compresor va a tomar el aire de la atmósfera, es decir, del entorno, para otorgar esa presión a nuestro sistema en general, ¿no? Además, vamos a ocupar una electroválvula, la cual va a ser triple de 2 vías. Y bueno, pues ahí la pueden observar en imagen, ¿sí? La cual nos va a funcionar en este sentido para cambiar la dirección del aire
acorde a nuestras necesidades. Y sobre todo que se va a necesitar en el sistema neumático, ¿no? Ahora bien, cabe mencionar que nosotros escogimos este cilindro de simple efecto con muelle de retroceso, puesto que, como pueden observar, tenemos este otro que es igual, pero a diferencia de este tenemos el vástago que se puede observar, pues vaya, está en una posición hacia afuera, por así decirlo. Y bueno, nosotros el de simple efecto lo vamos a adaptar para que tenga una posición inicial de esa manera, ya que es un poco más difícil de conseguirlo y los costos son todavía más elevados, y en este caso no se encuentra en el presupuesto que se estima de parte del equipo, ¿sale? Ahora bien, vamos a proceder a conectar este circuito y primeramente nos vamos de la fuente de aire al compresor con esta línea que pueden observar. Posteriormente del compresor nos vamos a la entrada de la válvula. Luego de ello nos vamos a la entrada del actuador. En este caso, bueno, aquí como se tiene en el programa, en esta parte donde tenemos la parte de parámetros, vamos a cambiar la posición del pistón. En este caso nosotros la vamos a poner en 50, que es como va a estar nuestra posición inicial. Por lo tanto va a estar el vástago salido, el muelle va a estar retraído, ¿sale? Y cuando se accione el pistón, o bueno, cuando esté apagado, por decirlo de esta forma, va a estar completamente extendido el muelle. Ahora bien, ya que tenemos esta parte del circuito neumático, que es donde va a estar nuestro actuador, la electroválvula que va a hacer la función para poder automatizar la máquina y que de esta forma pueda funcionar por sí sola, el compresor y la entrada de aire, que como se mencionó hace unos instantes, esta viene del exterior o del entorno, ¿sale? Ahora bien, para el circuito eléctrico vamos a necesitar un solenoide, que es el que va a estar mandando la corriente a la válvula y va a hacer todo el funcionamiento que anteriormente se mencionó, ¿sale? También se va a ocupar una fuente de luz en este momento junto con la tierra. Además, necesitamos un interruptor que va a ser este pulsador franqueador que nos va a permitir adaptar el cilindro de simple efecto para las necesidades que nosotros requerimos. Y bueno, en este momento hacemos toda la conexión, que como pueden ver en pantalla ya se está ejecutando, ¿sale? Una vez que tengamos esta conexión, este circuito ya completado, por decirlo así, hasta el momento, procederemos a probar. Y bueno, como pueden ver, en esta parte se encuentra encendido nuestro sistema, y como pueden ver, nuestro cilindro se encuentra retraído. Y bueno, como pueden ver, está extendido todo el resorte. Y en esta parte es donde la máquina de sellado estará fundiendo el plástico para poder sellar, ¿no? Hasta el momento ya tenemos nuestro circuito completo, tanto la parte neumática así como la parte eléctrica. Y bueno, para poder simular el funcionamiento, en esta parte donde dice marca, como pueden ver en el video, la vamos a modificar para que haya un funcionamiento correcto. Y pues bueno, aquí le voy a poner S1 para, que nos indica que es el solenoide 1. Y en esta parte de solenoide de la válvula le damos doble clic y en la marca le vamos a poner S1. Y bueno, ya ahora sí procedemos a correr nuestro circuito, probarlo. Y bueno, en esta parte ya lo tenemos activado nuestro circuito. Y como pueden ver, esta es la posición inicial de nuestro vástago, que se encuentra totalmente extendido. Y bueno, cuando nosotros apagamos nuestro circuito, le manda una señal a la válvula para que cierre, y
En ese momento se acciona el muelle de retorno y en esa parte se va a bajar una palanca para que va a contener las resistencias para poder en este caso fundir en plástico que nosotros vamos a utilizar para poder empacar y proporcionar un momento de sellado. Bueno, cuando se vuelva a soltar se levanta la manivela o esta manija, vaya, en forma de L que tenemos para poder hacer el sellado óptimo. Y bueno, se empiezan a calentar las resistencias en este sentido para poder nosotros proceder al proceso de empaquetamiento de productos como el pan, papas de bolsita o cualquier otra cosa que se requiera de empaquetamiento con este tipo de material, que es demasiado importante. Y bueno, como ya se mencionó y se vuelve a hacer énfasis a estas cuestiones que tuvieron que ver con el confinamiento, con el crecimiento en la demanda de productos en los comercios locales, que por lo mismo de que no se podían ir a otros lugares tan lejanos debido a la pandemia, pues bueno, se recurre a comprar ciertos tipos de producto en algún comercio pequeño. Sin embargo, había falta de higiene o había falta de, vaya, de distancia en ese sentido, y por eso es que se requiere de esto para poder empaquetar y para que haya o en su momento para que haya habido el menor contacto posible hacia los productos y fueran empaquetados de esta forma. Y bueno, se vuelve a repetir, se reitera, se apaga el circuito, se cierra la válvula y se retrae de nuevo completamente, lo cual hace bajar dichas resistencias ya mencionadas anteriormente para poder fundir el plástico. Y así de esa manera, las veces necesarias que se tenga que estar sellando o empaquetando todas y cada una de las bolsas que se requieran, ¿vale? Ahora, una vez que se acabe, que terminemos ya de empaquetar nosotros, en este caso, se queda así el circuito y se procede a apagar la máquina y posteriormente se enfrían las resistencias. Y bueno, esa es la forma en cómo va a estar funcionando, ¿sale? Entonces, a pesar de que es muy básico el circuito, pues es una de las cosas que podemos nosotros aprovechar gracias a todas estas cuestiones, ¿vale? Ya por último, aquí se puede ver que cuando se apaga nuestro circuito, se retrae el vástago, lo cual va a hacer que nuestra manija baje y con las resistencias calientes va a fundir el plástico. A continuación lo que se mostrará es el modelo 3D de nuestro proyecto como tal, de cómo funciona con respecto a este circuito neumático y cómo va a estar la automatización que posteriormente vamos a plantear. Ahora se realizará el ensamblaje del prototipo modelado en SolidWorks para posteriormente analizar y simular el funcionamiento y el movimiento de nuestro sistema. Para realizar el ensamblaje se utilizarán las siguientes piezas: el subensamblaje del mando, nuestro primer soporte con un corte, piezas articuladas para el movimiento, nuestro cilindro de simple efecto con muelle para retroceso y el vástago en forma de T. Dentro de los componentes electrónicos tendremos un interruptor de límite y una placa para hacer contacto con el interruptor. Serán necesarios rodamientos y diferentes tipos de ángulos para cada unión.
Dentro de la tornillería tendremos tuercas y pernos con cuerda para fijar los componentes. También tendremos la plancha con las resistencias incorporadas y nuestra base para calentamiento. Para el ensamblaje de nuestro prototipo nos apoyaremos de la base como un elemento fijo. Posteriormente daremos las relaciones a cada uno de los elementos contra la base. Iniciaremos con los soportes, los cuales van soldados en la parte inferior de la base. El soporte con el corte lateral se posicionará del lado del corte que tiene la base. Posteriormente pondremos en posición la base para la colocación de la bolsa y los productos. Nos apoyaremos de los barrenados hechos en cada una de las caras. Y aplicaremos las relaciones de posición necesarias. Después de tener la primera parte ensamblada, nos aseguraremos y verificaremos que los componentes no tengan colisiones. Para la siguiente parte del ensamblaje nos vamos a centrar en la tornillería y en los elementos necesarios para fijar los componentes. Iniciaremos con las relaciones de posición para los pernos. Los pernos deben de ir concéntrico en las placas traseras de la base. Una vez dadas las relaciones de posición concéntricas, nos apoyaremos de los planos de los pernos para evitar el giro sobre su eje. Para esto los vamos a hacer paralelos a la cara posterior de la base. Después de posicionar los pernos, daremos relaciones de posición concéntricas a las tuercas y la cara inferior de la tuerca será coincidente con la placa, la base. Y una relación coincidente para restringir el movimiento de nuestro perno. Una vez colocados los pernos, procederemos a colocar los ángulos. La cara interna del ángulo irá soldada con el plano del perno. Hay que asegurarse que la pieza que estemos fijando sea la correcta. Para este caso nos apoyaremos del barrenado. Haremos lo mismo para el ángulo y el perno restante.
Una vez colocados los ángulos y fijados los pernos, procederemos a colocar nuestros rodamientos. Estos irán por la parte externa del ángulo, entre el ángulo y la plancha. Cuando los rodamientos estén posicionados, procederemos a colocar y dar relaciones de posición a nuestra plancha. El primer barrenado será para fijarla a los pernos y a los ángulos. El segundo será para fijarla a las piezas articuladas. Seleccionamos el primer barrenado y lo hacemos concéntrico con el ángulo y el rodamiento. Nos aseguramos que los elementos no tengan colisiones y hagan contacto de forma correcta. Posteriormente colocaremos los rodamientos faltantes por la parte exterior de la plancha. Una vez montados, revisaremos que los componentes no tengan colisiones y el contacto entre ellos sea correcto. Los elementos de la plancha tenemos las entradas y salidas del cable. Estas están indicadas con una cubierta de plástico negro. Para observarla de mejor manera, podemos hacer un corte de sección. Después de haber montado la plancha, hacemos la simulación del movimiento para corroborar que ninguno de los elementos choque. En esta parte tendremos un resorte que nos va a servir como apoyo para cuando la plancha baja. Para la siguiente parte del ensamblado nos centraremos en los componentes eléctricos y los componentes de control. El subensamblaje aquí mostrado consta de 3 piezas. Nuestro mando, el cual encenderemos y apagaremos la máquina, así como se hará la selección de la temperatura. También tenemos 2 soportes en el ensamble. Haremos coincidencias entre los barrenados. Haremos los soportes a la parte posterior de la base. Una vez fijado el mando, procederemos
tina del interruptor debe estar en la parte inferior de la placa para cuando baje, ésta haga contacto. Finalmente, nos encargaremos del ensamble de las piezas articuladas para el movimiento. Seleccionaremos uno de los barrenos de la pieza articulada y el último barreno de la plancha, haciéndolos coincidentes. Posteriormente, posicionaremos la plancha a la mitad de la articulación. La segunda pieza de la articulación será concéntrica a los barrenos en la parte posterior de la primera pieza y también será coincidente con las caras internas. Después de tener la articulación ensamblada, daremos posición y relaciones al cilindro, fijándolo en la parte inferior de la base. Una vez posicionado el cilindro, lo haremos un ensamblaje flexible para poder apreciar el movimiento del vástago. Posteriormente, haremos coincidente la articulación del vástago. Una vez terminado el ensamblaje de la primera articulación, seguiremos los mismos pasos para ensamblar el segundo cilindro y la segunda parte de la articulación. Fijaremos de nuevo el segundo cilindro a la parte inferior de la base. Siguiendo los pasos previamente mostrados, vamos a ensamblar el vástago del cilindro con la última parte de las articulaciones. Una vez terminado el ensamble de nuestro prototipo, pasaremos a analizar el movimiento de nuestros pistones y de nuestras piezas articuladas. Como se puede ver en la animación, cuando nuestro cilindro está retraído, la plancha está en su posición elevada. Cuando el vástago del cilindro avanza, la plancha va a bajar hasta que tenga contacto con la zona donde se va a ubicar la bolsa. Después de un tiempo, cuando la temperatura alcance a sellar la bolsa, nuestro sistema retraerá nuevamente el cilindro, provocando que la plancha se vuelva a elevar, para darle tiempo al operador de cambiar la bolsa y volver a empacar el producto. Haciendo un corte de sección a la mitad del cilindro, podemos observar el comportamiento interno del vástago.
En esta posición es cuando el cilindro regresa, haciendo que la plancha se eleve. Cuando se permite el paso de aire, el cilindro avanza, provocando que la plancha baje y tenga contacto con la zona de sellado. Cuando esto ocurre, al mismo tiempo, se activa el sistema eléctrico, el cual consiste en que cuando la plancha baja, la placa que está fija en la parte superior activa la platina del interruptor de límite, haciendo que el circuito se cierre y pueda active el indicador de luz, dándole a entender al operador que la selladora está sellando la bolsa de polipropileno. Finalmente, el análisis completo de nuestro sistema. Cuando el vástago se retrae y está en su posición original, permitiendo al operador colocar los productos y posicionar la bolsa. Posteriormente, el sistema activa el cilindro y permite el paso de aire, lo que provoca que el cilindro se active y el vástago avance, haciendo que nuestra plancha baje. Cuando la plancha baja y la resistencia tiene contacto con la bolsa, la placa presiona la platina del interruptor de límite, activando el sistema que da indicaciones al operador de cuándo poder quitar la bolsa. Empezaremos explicando sus partes y cómo funciona cada una individualmente para después ver el funcionamiento de la máquina por completo. Aquí tenemos primeramente nuestra unidad de mando. Aquí se encuentra un LED, se encuentra nuestro botón de encendido y este botón nos sirve para regular la temperatura. Después esta unidad, bueno, tenemos la corriente que se directa a nuestra casa de 100 a 120 volts. Esto le manda la señal primeramente aquí. Cuando esté encendida, así normalmente van a estar apagadas las resistencias por medio de unos alambres que van de este punto a este punto conectados a tierra y por medio de otro alambre que igual que va de aquí al tornillo conectado a tierra, es donde se hace la fundición del polipropileno. Aquí tenemos unos vidrios. Esos vidrios aparte nos van a ayudar para que no se transmita el calor al metal y nos ayuden a hacer un mejor sellado. Esta máquina de sellado normalmente se conoce como una máquina de sellado en L por la forma que tiene. Nuestro material ya tiene un lado, se podría decir que no se necesita sellar, así que nada más es necesario sellar lo que es esta parte de aquí en L al tamaño que se llega a decir. Aquí tenemos en esta parte de acá abajo, tenemos igual otros aislantes que en este caso nosotros lo pusimos con una parte de goma de plástico para que igual a la misma vez no se transmita el calor hacia la demás máquina y que sea un mejor funcionamiento. Aquí también tenemos en esta parte un botón, un push, que cuando se acciona con esta plaquita que tenemos en este lado, hace contacto, manda una señal por medio de estos cables a nuestra fuente y después de esa igual manera le manda señal a la parte que tenemos de este lado. Bueno, como anteriormente decíamos, el cable que estaba en nuestra unidad de control manda señal a esta bobina para permitir para permitir una disminución del voltaje y convertir nuestra corriente alterna en corriente directa, ya que normalmente, bueno, no se ocupan los 120 volts, normalmente se ocupan de unos 12 a 16 volts para poder activar las resistencias. Ya que llega nuestra corriente en esta parte de aquí,
ya que llega, la manda de regreso para que, para que se activen las resistencias. Ya de nuestra bobina nos manda la corriente deseada, la corriente directa por medio de estos dos cables. Va conectado a esta parte de aquí, y la resistencia de igual manera se conecta a este resorte que tenemos aquí, a este muelle, junto con este otro tornillo que nos va a ayudar a hacer la, la tierra, para que pueda a través transmitir y de ahí convertir nuestra energía eléctrica y se caliente la resistencia, por así decirlo, el alambre que tenemos, para poder fundir. Igual este cable, nosotros lo que hicimos fue pasarlo por este tubo, ya que se encuentra hueco, igual lo conectamos por medio de esto, y ya igual para que nos haga el sellado de manera en L. Ya posteriormente, pues ya después de todo ese circuito, pues ya se colocó un LED para saber cuándo se prende, cuándo se apaga, y así ver la, la temperatura de nuestro de nuestro de nuestra resistencia. Es importante recalcar que en todo este proceso no se debe de tocar para nada las resistencias, ya que si alcanzan una temperatura elevada y puede provocar pues una quemadura de primero o segundo grado. Se debe tener mucho cuidado. Ya de ahí nosotros lo que se planea hacer es, o se puede utilizar de forma manual esta máquina, pero también se puede adaptar de una manera que se utilice de una forma semiautomática, que esta palanca baje de manera automática y que la persona ya nada más se dedique a estar empaquetando o a estar acomodando el producto que se tiene. Ya así, sin preocuparse, va a bajar en cierto determinado tiempo, que la persona con un temporizador, que se lo anexaremos posteriormente, y por medio se va a estar bajando, subiendo por medio de un cilindro, y un sistema neumático, se bajaría y se subiría automáticamente. Y como les digo, esa es una semiautomática, ya que la persona que está aquí todavía tiene que estar una persona supervisando que esté acomodando los productos y que se vaya de una buena manera. Uno de estos lados ahorita donde empezaron a implementar este tipo de máquinas se puede apreciar en las panaderías Esperanza o panaderías así, ya que por medio de los protocolos por medio del COVID se tuvieron unos protocolos de higiene un poco más altos, y que las personas pues sí que podían entrar por su pan, por su mercancía, pero que no tuvieran tanto contacto con ellos. Entonces fue una buena medida y se ahorró mucho trabajo al estar empaquetando con este tipo de máquinas. Sería parte de nuestro prototipo. Todavía falta anexarle como tal el cilindro y para poder hacerla semiautomática.